Imagina un país que, en pocas décadas, logró transformarse en una potencia global. Un lugar que domina la tecnología, se destaca como referencia en educación, exporta cultura pop al mundo entero, y además, brilla en los deportes. Pero aquí surge un problema: mientras el país alcanza niveles impresionantes de éxito, también carga con un título muy oscuro. Es uno de los lugares con las tasas más altas de suicidio, ansiedad y depresión del mundo. ¿Cómo es posible que un país tan increíble, lleno de logros e innovaciones, sea también uno de los más tristes del planeta? ¿Qué se esconde detrás de estos problemas en Corea? Eso es precisamente lo que exploraremos en el video de hoy. Para entender por qué Corea del Sur atraviesa esta crisis de salud mental, necesitamos hacer un pequeño viaje en el tiempo. La historia de este país es verdaderamente pesada, y no estoy exagerando. Corea vivió una ocupación japonesa que duró 35 años y fue extremadamente brutal. Después de eso, llegó la Guerra de Corea, que dividió al país en dos, y se cobró la vida de más de 3 millones de personas. Imagínate lo que significa reconstruir un país desde cero, con la amenaza constante de un nuevo conflicto siempre latente, sintiendo que en cualquier momento algo podría suceder. Corea del Sur no tuvo opción: o se desarrollaban rápidamente o no sobrevivirían. Así fue como ocurrió el llamado milagro económico coreano, que transformó al país en una potencia global en apenas unas décadas. Esto sucedió justo después de todos esos momentos difíciles. El milagro económico coreano, o milagro del río Han, como también se le conoce, fue un periodo de rápido crecimiento económico que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1990. Durante ese tiempo, Corea del Sur pasó de ser un país devastado por la guerra, a convertirse en una potencia industrial y tecnológica. En ese periodo, el país estuvo bajo el liderazgo de gobiernos autoritarios, como el del presidente Park Chung-hee. A pesar de ello, adoptaron un enfoque de industrialización acelerada, fomentando las exportaciones e invirtiendo fuertemente en sectores clave como la tecnología y la infraestructura. Empresas como Samsung, Hyundai y LG, que hoy dominan los mercados globales, surgieron precisamente en esa época. Todo este crecimiento tiene una razón principal: un pueblo trabajador, disciplinado y altamente educado. Si tuviera que añadir otro factor, mencionaría las políticas económicas del gobierno, que combinaron préstamos de otros países con reformas estructurales bien dirigidas. Sin embargo, este milagro tuvo un costo, y ese costo está profundamente arraigado en la cultura coreana hasta el día de hoy. La presión por ser el mejor, destacar y no fallar, proviene de una necesidad histórica de supervivencia, originada precisamente en esa época de la que acabo de hablar. Esto se refleja en todo, pero principalmente en el sistema educativo. En Corea, los niños son presionados desde muy pequeños para ser perfectos. Estamos hablando de niños de apenas 6 o 7 años, que ya deben obtener calificaciones altísimas, estudiar durante largas horas y prepararse para un futuro ultracompetitivo. Y no termina ahí: incluso en el jardín de infancia ya hay competencia. Es como si la vida fuera una maratón donde solo el primer lugar importa. Esto crea una mentalidad que los psicólogos llaman pensamiento de todo o nada. O eres el mejor, o no eres nadie. O sacas 10 en un examen, o has fallado miserablemente. Esa constante presión, esa sensación de que cualquier error es inaceptable, es el caldo de cultivo perfecto para la ansiedad y la depresión. Imagínate crecer en un lugar donde sientes que nunca eres lo suficientemente bueno, que cualquier tropiezo podría arruinar toda tu vida. Y lo peor es que esta presión no solo proviene de la escuela o de los padres, viene de toda la sociedad. Aquí es donde comenzamos a entender por qué Corea tiene una de las tasas más altas de jóvenes que deciden rendirse ante la vida. Cuando el éxito es la única opción, el fracaso se vuelve algo insoportable. Esa necesidad de ser el mejor en todo es abrumadora, y necesito explicarte esto más a fondo. Pero antes, déjame contarte una historia. Una historia que comienza en los años 90 con un videojuego. Si hay algo que Corea del Sur domina, además de la educación y la economía, es el mundo de los deportes electrónicos. Y aquí tenemos que hablar de un juego que lo cambió todo: StarCraft. En los años 90, este juego de estrategia se convirtió en una fiebre en Corea. No era solo un pasatiempo, era un deporte real. Estadios llenos, transmisiones de televisión las 24 horas del día, jugadores profesionales tratados como celebridades. Era algo que el mundo nunca había visto antes, y Corea estaba liderando esta revolución. Pero, ¿por qué precisamente StarCraft? Parte de la respuesta está en la historia del país. En esa época, había una prohibición cultural de productos japoneses, como los videojuegos de Nintendo. Así que,
mientras aquí en Occidente crecíamos jugando Super Mario, los coreanos estaban descubriendo las computadoras. Además, el gobierno coreano subsidió el acceso a Internet, permitiendo que los PC Banks, esos cafés con computadoras, se multiplicaran por todo el país. Fue precisamente en este entorno donde StarCraft explotó. El juego era complejo, estratégico y extremadamente competitivo, y los coreanos lo adoptaron con una intensidad que nadie esperaba. Llevaron al mundo de los videojuegos la misma mentalidad de trabajo duro, disciplina y obsesión por ser los mejores. Los jugadores profesionales vivían en casas compartidas, entrenando entre 12 y 14 horas al día. Era un ambiente de altísima presión, donde solo los mejores sobrevivían. Pero esta fórmula del éxito no se limitó a los sports, se extendió a otras áreas como el K-pop e incluso a empresas gigantes como Samsung. En el K-pop, por ejemplo, los trainees, jóvenes que sueñan con convertirse en idols, pasan años sometidos a regímenes de entrenamiento intensos. Practican baile, canto e incluso etiqueta durante horas, todo para tener una oportunidad de realizar su sueño. Sin embargo, incluso después de alcanzar la fama, la presión no desaparece. Siempre tienen que ser perfectos, siempre impecables. En Samsung, por otro lado, algunos empleados viven en dormitorios de la empresa, prácticamente sin vida fuera del trabajo. Es como si el éxito exigiera una dedicación total, a veces casi inhumana. Pero, ¿cuál es el impacto psicológico de vivir en este tipo de ambiente? Ya hemos visto cómo la presión por la perfección en la educación afecta profundamente a las personas. En los eSports y el K-pop no es diferente. La competencia es implacable, el miedo al fracaso es enorme, y la sensación de que nunca eres lo suficientemente bueno está siempre presente. Si a esto le sumamos la cultura del trabajo intenso, el resultado es un agotamiento gigantesco. Muchos jóvenes coreanos viven exhaustos, ansiosos y con la constante impresión de que, por más que se esfuercen, nunca lograrán cumplir con las expectativas de éxito que la sociedad impone. Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿es sostenible esta mentalidad de dominar a toda costa, o está cobrando un precio demasiado alto en la salud mental de las personas? Volviendo al milagro coreano del que hablábamos antes, es innegable que Corea del Sur logró algo extraordinario. En pocas décadas, el país pasó de una guerra devastadora a convertirse en una de las mayores economías del mundo. Construyeron ciudades modernas, empresas globales como Samsung, y se posicionaron como líderes en tecnología e innovación. Sin embargo, como hemos visto, todo milagro tiene un costo, y en el caso de Corea, uno de los mayores ha sido la desigualdad económica que emergió con este crecimiento vertiginoso. Hoy en día, Corea es un país de contrastes extremos. Por un lado, encontramos rascacielos futuristas, tiendas de lujo, y una clase alta que vive con comodidades envidiables. Por otro lado, hay una generación más joven que lucha por sobrevivir. Comprar una casa es casi imposible, y formar una familia se ha vuelto un lujo al que solo unos pocos pueden aspirar. La estabilidad financiera parece un sueño inalcanzable para muchos coreanos. La creciente desigualdad económica ha dejado a los jóvenes con un sentimiento de desilusión. Crecieron creyendo en la promesa de que, si estudiaban mucho y trabajaban duro, podrían alcanzar una vida cómoda y estable. Pero la realidad con la que se enfrentan es muy distinta. Aquí es donde llegamos a un punto crucial: en Corea, la salud financiera suele priorizarse incluso por encima de la salud mental. El éxito económico se percibe como el camino a la felicidad. Pero, ¿qué sucede cuando te das cuenta de que, sin importar cuánto te esfuerces, nunca alcanzarás ese éxito? La frustración es inmensa. Las personas trabajan más, se sacrifican más, y al final, muchas veces se sienten insuficientes, atrapadas en un ciclo que parece no tener salida. La salud mental se deteriora porque el enfoque está siempre en ganar más dinero, avanzar en la carrera y no quedarse atrás. Esto no es solo un problema coreano, lo vemos en muchos países del mundo. Pero, en Corea, esto alcanza un nivel extremo. La presión financiera es tan grande que muchas personas simplemente dejan de soñar. Entonces, surge una pregunta: ¿vale la pena sacrificar tanto por la seguridad financiera? ¿O deberíamos reflexionar un poco más sobre lo que realmente significa la vida, y qué es lo que importa en ella? No tengo las respuestas a estas preguntas, pero me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Además de la presión de la sociedad, la familia o la autoinfligida, los jóvenes coreanos también deben enfrentarse a la cultura laboral del país. Y aquí, la situación es mucho más grave. Corea del Sur es famosa por tener una de las culturas corporativas más exigentes del mundo. Estamos hablando de largas horas de trabajo, jerarquías rígidas y una falta de autonomía que deja a cualquiera exhausto.
En Corea, es común ver personas trabajando hasta altas horas de la noche, incluso cuando no es necesario. Porque la cultura dicta que no puedes irte del trabajo antes que tu jefe. Pero, ¿qué pasa si tu jefe se queda hasta las 10 de la noche? Bueno, tú te quedas también. Quejarse no es una opción, porque la jerarquía es casi sagrada. No puedes cuestionar a tus superiores, no puedes proponer cambios, y muchas veces, ni siquiera puedes dirigirte a ellos de igual a igual. Es un sistema que exige una obediencia casi absoluta, y esto puede ser profundamente asfixiante. Las personas se sienten obligadas a dedicar el 100% de su tiempo al trabajo, incluso si eso significa renunciar a sus pasatiempos, sus relaciones personales, e incluso, a su propia salud. Es como si no hubiera espacio para ser una persona completa, con intereses y necesidades fuera de la oficina. El resultado de esta presión constante es un aislamiento social profundo, especialmente entre los jóvenes. Muchos coreanos dedican tanto tiempo al trabajo que carecen de energía o tiempo para construir relaciones significativas. Incluso cuando están con amigos o colegas, las interacciones suelen ser superficiales, limitadas a mantener las apariencias. La soledad se convierte en una compañera constante, un terreno fértil para la ansiedad y la depresión. Uno de los mayores obstáculos en este panorama es el estigma asociado a la salud mental. A pesar del agotamiento, la presión y los problemas emocionales, existe un problema aún más profundo: la mayoría de las personas afectadas no buscan ayuda. ¿Sabías que solo el 7% de quienes padecen ansiedad o depresión en Corea busca tratamiento, apenas una fracción mínima? Esto sucede porque, en la cultura coreana, influenciada por el confucianismo, los problemas mentales son vistos como una debilidad o un fallo personal. Existe una expectativa de que cada individuo debe ser fuerte y cumplir con sus responsabilidades, sin importar lo que suceda. Si alguien está deprimido, ansioso o agotado, la culpa recae sobre esa persona, como si no estuviera esforzándose lo suficiente para resistir las presiones de la vida. Este estigma crea un círculo vicioso: las personas sufren en silencio por temor a ser juzgadas, evitan hablar de lo que están pasando, y no buscan ayuda profesional, lo que empeora su situación con el tiempo. Lo más preocupante es que este silencio no solo afecta la vida personal, sino también las dinámicas familiares. Muchas veces, los padres interpretan los síntomas de depresión o ansiedad en sus hijos como falta de voluntad o simple pereza, sin reconocerlos como señales de una condición que requiere atención y tratamiento. Esto profundiza aún más el aislamiento de los jóvenes y agrava la situación. Sin embargo, no todo está perdido. En los últimos años, ha surgido un movimiento que busca romper este ciclo. Algunas figuras públicas, desde psicólogos hasta celebridades y políticos, han comenzado a hablar abiertamente sobre la salud mental. Con sus testimonios, están enviando un mensaje claro: no hay vergüenza en pedir ayuda. La ansiedad y la depresión no son fallas de carácter, sino condiciones legítimas que merecen y necesitan ser tratadas. Este cambio, aunque lento, es significativo. Las voces influyentes están ayudando a romper el tabú y a corregir las ideas equivocadas que rodean la salud mental. Sin embargo, la transformación cultural requiere tiempo, y mientras tanto, muchas personas en Corea del Sur siguen sufriendo en silencio, o expresando su dolor de maneras indirectas. Una de esas formas es la búsqueda incesante de belleza y perfección. Aquí entramos en uno de los aspectos más problemáticos de Corea del Sur que quiero mostrarte en este video: la cultura materialista y la obsesión por las apariencias. Corea es conocida como la capital mundial de las cirugías plásticas. En Seúl, es común ver clínicas de belleza prácticamente en cada esquina. No hablamos solo de pequeños procedimientos, Corea lidera en cirugías como las de párpados, rinoplastias e incluso intervenciones para alterar la forma del rostro. Además, el país es un gigante en la industria de productos de belleza, con marcas coreanas dominando el mercado global de cuidado de la piel y maquillaje. Esto puede parecer algo positivo, pero detrás de esta obsesión por las apariencias, hay una realidad mucho más oscura. Esta búsqueda de belleza y éxito material a menudo es solo una máscara para problemas más profundos de salud mental. En una sociedad donde el valor de una persona se mide por el éxito financiero, la apariencia o el estatus social, es fácil entender por qué tantos coreanos se sienten presionados. Y cuando no encajas, la sensación de no pertenecer puede ser abrumadora. Ahí entran las cirugías plásticas, los productos de lujo, las prendas de marca, todo como un intento de llenar un vacío o esconder un dolor que no se puede ver. Pero ¿qué pasa cuando alcanzo esa perfección? Cuando compro el auto de mis sueños, me hago esa cirugía plástica, o me pongo una prenda de lujo muy cara. La verdad es que muchas veces, la felicidad no viene con eso.
Aquí es donde entra la mayor contradicción de Corea, un país rico en bienes materiales, pero pobre en bienestar emocional. La riqueza material no está trayendo felicidad, sino una sensación de vacío aún mayor, un vacío que solo sigue creciendo. A pesar de todo esto, Corea del Sur muestra algo muy interesante, la resiliencia. Este es un pueblo que ya ha enfrentado guerras, ocupaciones, crisis financieras, y que en el pasado, reconstruyó un país desde cero. Si hay algo que los coreanos saben hacer, es superar desafíos. Sin embargo, hoy el desafío es diferente. Ya no se trata de reconstruir ciudades o ganar guerras, sino de reconstruirse a uno mismo. Y aquí tal vez, haya una luz al final del túnel, la generación más joven. Esta generación está comenzando a hablar más abiertamente sobre la salud mental, a cuestionar la sociedad y a buscar un equilibrio entre el éxito y el bienestar. Llevará mucho tiempo lograrlo, pero ya está sucediendo. Finalmente, el mensaje que, en mi opinión, es el más importante: Corea tiene grandes desafíos, pero también una gran capacidad de superación. Ya han demostrado que pueden reinventarse, y creo sinceramente que encontrarán un camino para resolver esta situación. Tal vez, en el proceso, podamos aprender de ellos cómo hacerlo en nuestras propias vidas también. Este video fue inspirado en uno de Mark Manson, un autor que me gusta mucho. Es un excelente escritor,